Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy me acompaña el pastor, bendecido. Toda bendecida. Amén. Un placer estar aquí. Amén, amén. Vamos a estar compartiendo hoy sobre el año 2023, el año glorioso. Amén. Y en los servicios se ha estado compartiendo sobre la obediencia, decisiones espirituales, y vamos uno por uno, y tomamos esta semana para esto, vamos uno por uno en cuanto, ¿verdad?, que cómo aplicar estos principios para este año 2023, este año glorioso. So, número 1, obediencia. Amén. Vemos que la importancia de la obediencia, si vamos al principio, lo único que Dios requirió de Adán fue obediencia. Y vemos que en el paraíso vimos el primer acto de desobediencia. Y por medio de esa desobediencia, obviamente, vino el pecado y la muerte. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él obedeció al Padre. Y por medio de su obediencia vino la vida, vino la resurrección, vino la restauración. Y entonces vemos la importancia de obedecer. Y Jesús es nuestro ejemplo supremo. Amén. Porque Él obedeció hasta la muerte. Y así mismo con nosotros estamos llamados a obedecer hasta la muerte, porque después que nosotros nos separamos del cuerpo, entramos en gloria y entramos en el reposo del Señor, y ya la obra se ha terminado. Pero vemos que Jesús fue nuestro ejemplo y Él siempre hizo la voluntad del Padre. Fíjate, y cuando hablas de entrar en el reposo, viene a mi corazón, y me corrige si estoy mal, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entramos en el reposo del Señor. Amén. Porque ya Jesús hizo la obra, pero vemos que la obediencia a los principios de Dios, entramos en el reposo sabiendo que no son nuestros actos para ser salvos, pero sí nuestra obediencia para recibir la porción de Dios. Amén. De resistir al diablo, de creerle a Dios. Entramos en el reposo, le creemos a Dios, creemos lo que su palabra nos revela mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Y vemos que por medio de la obediencia es que nosotros vivimos una vida agradable a Dios. Vemos el ejemplo de Abraham. Abraham escuchó, Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y cuando vamos al libro de Santiago, cuando habla de la fe con obras, porque la fe sin obras es muerta, habla de la obediencia de Abraham en cuanto como él fue hecho amigo de Dios. Vemos que Abraham obedeció, dice que él no sabía hacia dónde iba, así que él se movió por fe y obediencia y le fue justificado por justicia, porque la fe fue acompañada de las obras. Recibimos salvación, obviamente, como explicaste, recibimos la salvación, pero para hacer el propósito de Dios aquí mientras estamos en la tierra es una vida de obediencia. Jesús vino desde lo alto, desde el cielo. Él vino a hacer la voluntad de Dios y Él obedeció hasta muerte y muerte de cruz. Y por medio de esa obediencia, Él cumplió el plan de redención, el propósito que Dios tenía para el hombre de restaurar todas las cosas. Amén, amén. Quiero ir a Romanos 4, donde nos dice que a nosotros nos es contada, ¿verdad? Romanos capítulo 4. Dice en el verso 23, Romanos 4, 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tengo que leer el verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En Hebreo nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es realmente entrar
¿verdad? Creerle a Dios y entrar y descansar en lo que Jesús hizo por nosotros, pero sí estamos llamados a obedecer lo que su palabra nos revela, lo que las instrucciones, los principios espirituales de Dios, ponerlos por obra. La fe sin obra es muerta. La fe le fue contada por justicia, nuestra fe nos es contada por justicia. Y vemos que lo que tú dices cuando nos dice en Marcos capítulo 11, tened fe en Dios. Cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga, le será hecho. Vemos la confesión y vemos, ¿verdad?, que va de acuerdo la fe, la confesión, y vemos que lo que hablamos, lo que estamos declarando con nuestra boca, es lo que nos es hecho. Vemos Jesús obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nosotros estamos llamados a ser obedientes a los principios, a poner estos principios de Dios por obra en nuestras vidas para vivir el año glorioso del Señor. Amén. Y cuando hablamos del reposo, de la obediencia, ahí mismo en Hebreos capítulo 3 y 4, nos dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Porque dice que su fe o la palabra no fue acompañada de la fe. Somos que al no tener fe en la palabra de Dios, rechazar la palabra de Dios, que ese gran ejemplo lo vemos en Saúl, el rey Saúl, cuando desechó la palabra, desobedeció el mandato de Dios, vemos que al rechazar la palabra, entran en desobediencia. Y entonces vemos aquí que él dice, no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron y no pudieron entrar. Y entonces más abajito vemos que dice, procuremos pues entrarle a aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esa es la importancia de nosotros obedecer. ¿Y qué vamos a obedecer? Lo que escrito está. Amén. Cuando todo realmente lo resumimos, todo se basa realmente en obedecer lo que está escrito. Amén. Jesús obedeció lo que el Padre le instruyó. Jesús obedeció lo que estaba escrito de él en las Escrituras. Él se encontró en las Escrituras. Él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Él vino a proclamar el gran año del Señor, el año agradable del Señor. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y así mismo nosotros, Jesús es nuestro ejemplo. Y así como Jesús es nuestro supremo ejemplo de obediencia, nos dice que nosotros sigamos sus pasos. Él obedeció al Padre en todo. Nosotros obedecemos de la misma manera. Y la obediencia nos guarda y nos cuida de muchas cosas. Amén, amén. Wow, gloria a Dios. Bueno, ese es el cafecito de hoy. Medita en esta palabra. Vemos que fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Medita en esta verdad. Vemos que la obediencia para un año glorioso, vemos que es vital la obediencia a lo que escrito está. Amén. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en el nombre poderoso de Jesús. Son bendecidos. Amén, bendecidos.